Los secretos de la Biblia. ¿Por qué Lutero eliminó 7 libros del canon? La historia de Martín Lutero y su decisión de cuestionar la autoridad de la Iglesia Católica no puede entenderse sin explorar el contexto histórico en el que surgió. A principios del siglo XVI, Europa estaba inmersa en una profunda transformación cultural, política y espiritual. Era un tiempo marcado por la tensión entre las viejas estructuras feudales y el surgimiento de nuevas ideas que desafiaban el orden establecido. El poder de la Iglesia Católica. Durante siglos, la Iglesia había ejercido un control absoluto sobre la vida espiritual y, en muchos casos, también sobre la vida política de Europa. Los papas eran figuras, no solo religiosas, sino también políticas, con influencia sobre reyes y emperadores. La Iglesia también poseía vastas riquezas que obtenía a través de impuestos eclesiásticos y la venta de indulgencias. Las indulgencias eran certificados que se ofrecían a cambio de dinero y prometían reducir el tiempo que un alma pasaba en el purgatorio. Aunque esta práctica tenía un fundamento teológico dentro del catolicismo medieval, se había convertido en una fuente de corrupción. Muchos líderes religiosos utilizaban las indulgencias como un medio para financiar proyectos ambiciosos, como la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. El nacimiento de Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Hans Luther, era un minero que había logrado cierta prosperidad, lo que le permitió enviar a su hijo a estudiar. Lutero inicialmente siguió los deseos de su padre al inscribirse en la Universidad de Erfurt para estudiar Derecho. Pero un evento crucial cambiaría el rumbo de su vida. En 1505, mientras viajaba cerca de Stotternam, Lutero fue sorprendido por una tormenta eléctrica. Asustado y creyendo que moriría, hizo un voto desesperado a Santa Ana, prometiendo convertirse en monje si sobrevivía. Lutero cumplió su promesa y entró en el monasterio agustino de Erfurt. El monasterio y el estudio de la Biblia. Como monje, Lutero se dedicó a una vida de rigor espiritual y estudio teológico. Sin embargo, comenzó a sentir una profunda angustia espiritual, conocida como Anfechtung, un estado de duda y temor ante la salvación. Lutero estaba obsesionado con la idea de que nunca podría ser lo suficientemente bueno para merecer la gracia de Dios. Durante este tiempo, Lutero fue enviado a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg. Allí, obtuvo un doctorado y comenzó a impartir clases de Sagradas Escrituras. Fue en este ambiente académico donde empezó a desarrollar sus ideas revolucionarias. La influencia del Renacimiento. El Renacimiento, que había comenzado en Italia en los siglos XIV y XV, también desempeñó un papel crucial en el surgimiento de la Reforma. Este movimiento cultural promovía el regreso a las fuentes originales, conocido como ad fontes. En el caso de la religión, esto significó un renovado interés por las escrituras en sus lenguas originales, hebreo y griego. Gracias a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440, los textos clásicos y religiosos se hicieron más accesibles. La Biblia comenzó a circular en diferentes idiomas, lo que permitió a más personas leerla directamente, sin la mediación de los sacerdotes. Esta disponibilidad de las escrituras sería fundamental para el desarrollo de las ideas de Lutero. En el siguiente episodio, exploraremos el momento crucial que marcó el inicio de la Reforma, la publicación de las 95 tesis y el enfrentamiento de Lutero con la Iglesia. Página 2 de 15. Las 95 tesis y la controversia con las indulgencias. La venta de indulgencias y la llegada de Tetzel. En 1517, la venta de indulgencias alcanzó un punto álgido en Alemania gracias a la campaña del fraile dominico Johann Tetzel. Tetzel había sido comisionado por el Papa León X para recaudar fondos destinados a la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Con su habilidad para la oratoria y su eslogan, cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio salta, Tetzel logró convencer a miles de personas de comprar indulgencias. Para Lutero, esta práctica era una distorsión de la verdadera doctrina cristiana. Desde su perspectiva, las indulgencias no solo abusaban de la fe de los creyentes, sino que también sugerían que el perdón de los pecados podía ser comprado, algo que Lutero consideraba inaceptable. La publicación de las 95 tesis. El 31 de octubre de 1517, Lutero tomó una acción que cambiaría la historia. Clavó sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg. Aunque algunos historiadores debaten si realmente ocurrió de esta manera, lo que es indiscutible es que las tesis fueron un acto de protesta pública contra la corrupción en la Iglesia. Las 95 tesis no eran un ataque directo contra el Papa, ni una declaración de cisma.
En su mayoría, eran cuestionamientos académicos redactados en latín, dirigidos a fomentar un debate teológico sobre las indulgencias. Sin embargo, gracias a la imprenta, las tesis fueron traducidas al alemán y distribuidas ampliamente, convirtiéndose en un fenómeno popular. Reacción de la Iglesia. La respuesta de la Iglesia católica fue rápida y contundente. El Papa León X inicialmente subestimó a Lutero, viéndolo como un simple monje rebelde. Sin embargo, a medida que sus ideas ganaban adeptos, la Iglesia comenzó a considerarlo una amenaza. En 1518, Lutero fue llamado a Roma para defender sus tesis, pero logró evitar el viaje gracias al apoyo de Federico el Sabio, elector de Sajonia, quien tenía interés en protegerlo. La disputa de Leipzig. En 1519, Lutero participó en la disputa de Leipzig, un debate público con el teólogo Johann Eck. Durante este enfrentamiento, Lutero llevó sus ideas aún más lejos, al cuestionar la autoridad del Papa y afirmar que solo las Escrituras tenían autoridad final en cuestiones de fe. Este momento marcó un punto de no retorno para Lutero, ya que comenzó a separarse claramente de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. La excomunión de Lutero. En 1520, el Papa León X emitió la bula papal Exsurge Domine, que condenaba 41 de las enseñanzas de Lutero y le daba 60 días para retractarse. Lutero respondió quemando públicamente la bula papal en Wittenberg, un acto de abierta rebeldía que selló su ruptura con Roma. En el próximo episodio, exploramos el impacto de la dieta de Worms y el inicio de la traducción de la Biblia al alemán. La dieta de Worms y la traducción de la Biblia. En 1521, Lutero fue convocado por el emperador Carlos V a la dieta de Worms, una asamblea imperial donde se esperaba que retractara sus enseñanzas. Frente a los líderes del Sacro Imperio Romano Germánico y representantes de la Iglesia, Lutero defendió firmemente sus creencias, pronunciando las famosas palabras: «No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es seguro ni saludable. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude». Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante, decidió retirar ciertos libros del Antiguo Testamento basándose en varios factores. Los libros que excluyó del canon principal, conocidos como los deuterocanónicos, son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácides, Baruc y 1 y 2 Macabeos, además de secciones específicas de Daniel y Esther. Estos textos se encuentran en las Biblias católicas, pero en las protestantes suelen clasificarse como apócrifos. Razones de Lutero para excluirlos. 1. Criterio del canon hebreo. El conflicto con la Iglesia Católica. Inicio de la controversia. Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología, comenzó a cuestionar las prácticas de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias. Las indulgencias eran documentos emitidos por la Iglesia que supuestamente reducían el tiempo en el purgatorio a cambio de donaciones económicas. Lutero consideraba que esto distorsionaba el mensaje del Evangelio. Las 95 tesis, 1517. La reacción de la Iglesia. Radicalización de las ideas de Lutero. En 1519, en el debate Exsurge Domine, amenazando. 2. La dieta de Worms, 1521. Convocatoria de la dieta. La dieta de Worms fue un encuentro del Sacro Imperio Romano Germánico, presidido por el emperador Carlos V, para abordar las divisiones religiosas y la creciente influencia de Lutero. Este fue un evento de gran importancia política y religiosa, ya que el movimiento de Lutero desafiaba tanto la autoridad de la Iglesia como la unidad del imperio. El juicio de Lutero. Lutero fue interrogado sobre sus escritos y se le exigió que se retractara. Después de reflexionar durante una noche, respondió con firmeza. Pronunció su declaración famosa: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude». Consecuencias del Edicto de Worms. Carlos promulgó el Edicto de Worms, declarando a 3.
El secuestro y el refugio en Wartburg. Rescate por Federico el Sabio. Federico III, príncipe elector de Sajonia, era un protector de Lutero. Aunque no compartía todas sus ideas, valoraba su influencia y quería protegerlo del edicto imperial. Tras la Dieta de Worms, Federico organizó un secuestro para protegerlo de posibles intentos de arresto o asesinato. Refugio en el castillo de Wartburg. Junker York, el caballero Jorge. Productividad en el exilio. Lutero aprovechó este tiempo para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Escribió tratados importantes y cartas para seguir orientando el movimiento reformador desde la distancia. Mantenía un equilibrio entre el avance de las reformas y la preservación de la unidad en las comunidades reformadas. 4. Mientras tanto en Wittenberg, radicalización del movimiento reformador. En ausencia de Lutero, algunos seguidores, como Andreas Karlstadt y los llamados profetas de Zwickau, introdujeron cambios radicales en Wittenberg. Abolieron la misa tradicional y eliminaron imágenes religiosas de las iglesias. Implementaron reformas litúrgicas abruptas que causaron divisiones y disturbios entre los creyentes. El regreso de Lutero, 1522. Preocupado por el caos, Lutero decidió regresar a Wittenberg a pesar de seguir siendo un proscrito. Su liderazgo fue crucial para restaurar el orden. Rechazó los métodos violentos y abogó por reformas graduales. Mantuvo un equilibrio entre el avance de las reformas y la preservación de la unidad en las comunidades reformadas. 5. Después del refugio, el crecimiento del luteranismo. A pesar del edicto de Worms, Lutero encontró protección bajo el auspicio de príncipes alemanes, lo que permitió que el luteranismo se expandiera en varias regiones del Sacro Imperio Romano. La Guerra de los Campesinos, 1524-1525. La doctrina de Lutero inspiró a campesinos a exigir derechos y justicia, lo que derivó en una rebelión violenta. Lutero condenó los levantamientos y escribió contra los campesinos, lo que dañó su relación con algunos sectores populares. La Confesión de Augsburgo, 1530. En su ausencia, sus seguidores, liderados por Melanchthon, presentaron la Confesión de Augsburgo, un documento clave que definió las doctrinas centrales del luteranismo. ¿Fue capturado Lutero? No, Lutero nunca fue capturado ni ejecutado. Aunque seguía siendo un proscrito bajo el edicto de Worms, contó con la protección de príncipes alemanes como Federico el Sabio, y la creciente aceptación del luteranismo entre algunos estados alemanes le ofreció seguridad. Lutero murió de causas naturales el 18 de febrero de 1546 en su ciudad natal, Eisleben, en Alemania. Irónicamente, falleció en el lugar donde había nacido, mientras mediaba un conflicto entre condes locales. A pesar de estar enfermo de varias dolencias, como problemas cardíacos y digestivos, insistió en cumplir con este deber. Sus últimas palabras, según los registros, fueron: «Somos mendigos, esto es verdad», una declaración que refleja su convicción de la dependencia total del ser humano de la gracia de Dios. Lutero fue enterrado en la iglesia del castillo de Wittenberg, el lugar donde había clavado sus 95 tesis casi 3 décadas antes. Su muerte marcó el fin de una vida profundamente influyente. Su legado continuó, dando forma a la Reforma protestante y a las tradiciones cristianas modernas. Si esta historia te sorprendió y quieres seguir descubriendo los misterios y verdades ocultas de la Biblia y la historia del cristianismo, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y regálanos un like para que más personas puedan conocer estas revelaciones. Comparte este video con tus amigos y déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Lutero hizo lo correcto o fue un error histórico? Tu participación hace que este espacio siga creciendo.